Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como es ya habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han seguido suscribiendo semana a semana, emisión a emisión, en las diferentes plataformas donde emitimos los contenidos, particularmente en nuestros canales de YouTube y Spotify. También recuerden que estamos en Patreon, allí pueden hacer una suscripción gratuita o de paga si desean aportar y les gusta el contenido que se emite, porque además se suelen subir publicaciones, consejos, tips y prácticas para los fenómenos conocidos como experiencia fuera del cuerpo, o lo que clásicamente llaman viajes astrales y sueños lúcidos. Y a propósito de ello, aquellos que estén interesados en el curso en su modalidad base o intensiva para experiencia fuera del cuerpo, sueños lúcidos o viajes astrales, o en los programas de visión remota controlada o del enfoque MAVA de mente alerta, cuerpo alerta, recuerden, para cualquier formación en general, que se trata de programas 100% individuales, personalizados y con horarios flexibles, independientemente de la latitud donde se encuentren, independientemente de la diferencia horaria y de sus respectivas cargas horarias y demás. Aquellos que estén interesados podrán contactarme al WhatsApp vía móvil más 57 300 785 24 56, repito, más 57 300 785 24 56 en el caso de WhatsApp, y con Telegram podrán hacerlo al móvil más 57 317 467 23 78. Dicho eso, mis queridos podescuchas, y sin más dilación vamos a entrar en materia. Hoy vengo a hablarles de los activos iónicos y el código P3. No escuches esto como si fuera un guión de ciencia ficción. No te permitas el lujo de clasificar lo que vas a oír como metaficción o como el delirio de una mente muy imaginativa. La comodidad del escepticismo es una trampa, y la idea de que esto es solo una invención de la imaginación tal vez sea el mayor triunfo de quienes diseñaron este sistema. Vivimos en una época donde nos han condicionado a pensar que la realidad es lo que aparece en el feed de nuestras noticias, lo que los algoritmos aprueban y lo que la cultura dominante suele tolerar. Y peor aún, seguimos asumiendo que lo real, lo objetivo es lo que determina nuestros sentidos y lo que nos informa el cerebro. Pero si hay algo que la historia nos ha enseñado con una brutalidad ineludible, es que la realidad no tiene ninguna obligación de ser comprensible ni de ser amable. La realidad, lo que quiera que ésta sea, cuando decide mostrar sus costuras siempre golpea con una fuerza que pulveriza cualquier guión cinematográfico. Lo que hoy vamos a abordar no es un mito, tampoco es fantasía, es ingeniería aplicada dura y pura, y también burocracia documentada. Es el resultado de décadas de presupuesto negro, leyes de secreto y una infraestructura militar que ha decidido que tu propia conciencia es el recurso estratégico definitivo. Estamos a punto de cruzar la línea donde la información se va a convertir en la hoja de ruta, así que te pido que dejes a un lado el cinismo que te suele acompañar por los próximos minutos. Porque una vez que entiendas, así sea parcialmente, cómo han logrado convertir la mente humana en un activo operativo, ya no podrás volver a mirar el cielo ni a tu propio proceso de pensamiento de la misma manera. Bienvenidos a En órbita. Hoy no traigo para ustedes un relato, sino que hoy voy a intentar enseñarles un fragmento de un mapa que da cuenta parcialmente de nuestra propia jaula. Sin embargo, para dar coherencia a este ecosistema de información y al tema propuesto como es habitual aquí, debemos entender que la revelación de la existencia de estos activos P3 no ocurre en el vacío, sino que ha sido el resultado básicamente de una guerra de información, donde periodistas de investigación y analistas de contrainteligencia han logrado desmantelar, al menos parcialmente, capa por capa, parte de la infraestructura de este secreto. Sin duda alguna se trata de una estructura jerárquica para lo que quiera que sea este fenómeno, en el que se integran figuras clave del periodismo que han servido como canales para estas revelaciones, ¿no? Tenemos autores como Jeremy Corbell, George Knapp, el propio Ross Coulthard, Stickman, entre otros más, en su momento también, ¿por qué no?, Jim Marrs, que trataron de abordar esto con cierta seriedad y con un altísimo nivel de rigurosidad periodística, que sin embargo fue o bien enterrado bajo capas y capas y capas de burocracia, o bien ridiculizado por los medios convencionales de comunicación. Para que el concepto de activo iónico pase entonces de lo que sería una teoría conspirativa o la mera opinión de un, como se suele decir, opinólogo experto de teclado, a una realidad operativa, se requieren tres pilares que permitan entender y dar contexto, mis queridos podescuchas. El primer pilar, para aquellos abogados que nos están escuchando y los que no lo son igual, es la Ley de Secreto de Patentes de 1951 del gobierno norteamericano, básicamente un acta formalizada, oficializada como ley federal. Es un mecanismo que permite al gobierno básicamente desaparecer cualquier tipo de tecnología y de interfaz mediante órdenes de secreto, transfiriéndolas automáticamente a los SAPs. El segundo pilar es la herencia de John Knudsen, un personaje con el que ciertamente me he fascinado
ya que en este caso, y para este tema, constituye la validación científica de que la mente humana puede ser utilizada como una interfaz biológica mediante la decodificación de huellas cerebrales, y todo esto, claro, se condensa en su teoría de biofusión. Y finalmente, ya lo dijimos aquí, el pilar operativo, que serían los SAPs, que se trata básicamente de programas donde se lleva a cabo gestión de individuos, considerados ahora curiosamente como activos, para pilotar tecnologías que no responden ya a comando mecánico, sino básicamente a sorpresa, intenciones o, en una palabra, al pensamiento humano. Así es. Hay que enfatizar que ellos, estos periodistas, no nos están contando historias de fantasmas, no nos están contando el guión de una película para Netflix o Max o cualquier plataforma, sino que básicamente están cubriendo proyectos de neuroingeniería, nanoneurociencias, junto con nanotecnología de altísimo nivel y secreto. La razón entonces por la que este tema parece ser tan peligroso y por la que realmente los denunciantes tienen tanto miedo es porque no se trata de tecnología alienígena per se, no se trata de fantasías, sino de tecnología humana, escuchen bien, adaptada para explotar la propia biología humana. Para estos periodistas, por ejemplo, el trabajo de John Norsen no es una curiosidad científica, sino la prueba reina de que las agencias de gobierno norteamericano y de otras naciones, claro, saben exactamente cómo construir una interfaz que conecte al humano con la máquina. Ross, Corbell y Knapp han transformado lo que antes era ciencia ficción en una investigación periodística seria sobre la arquitectura de control humano, donde los activos P3 son simplemente los elementos más sacrificados de un programa de defensa que ha decidido que la conciencia es el recurso estratégico más valioso de este siglo. Bienvenidos entonces a En órbita. Hoy no vamos a hablar de UAPs o platillos voladores tipo Tic Tac, vamos a hablar de nosotros mismos, o si me lo permiten, de lo que están haciendo con nosotros. Durante años nos han vendido esta historia de la visita extraterrestre como un evento externo, como algo fantástico, vinculado a la ciencia ficción, o vinculado a sectas o grupillos o corpúsculos extraños, y en donde, claro, hay naves que vienen de lejos, hermanos mayores o ascendidos según los neologismos de la New Age y tonterías semejantes. Pero, ¿qué pasaría si les digo que la tecnología no está allá afuera, sino que está aquí adentro? ¿Qué pasaría si la nave es solo el hardware y tú, quien está escuchando, tu capacidad de atención, tu neurobiología, en una palabra, tu cerebro, es el software necesario para que la máquina se encienda? Así es, estamos hablando de los activos P3. Y todo esto empieza con una especie de arquitectura de silencio. Para entender el horror de los activos P3, primero hay que entender la maquinaria que los aloja. Quiero que olviden las películas de agentes secretos. La realidad suele ser mucho más gris, mucho más burocrática y mucho más eficiente. Estamos hablando entonces, mis queridos podescuchas, de los programas de acceso especial o SAP. ¿Qué es un SAP? Técnicamente es el nivel más alto de compartimentación dentro del complejo militar industrial norteamericano, chino, alemán, coreano, surcoreano, norcoreano, da igual, japonés y un largo etcétera. Un SAP no es solo un programa clasificado. Un SAP es un compartimento donde la información está aislada de forma tan radical que el resto, por ejemplo, de agencias gubernamentales o de entidades como el Pentágono o el Congreso, no sabe qué ocurre allí. Y existen dos tipos: los SAP reconocidos, que aparecen en los presupuestos, aunque sea con nombres vagos, difusos o imprecisos, y los no reconocidos, que básicamente son los verdaderos agujeros negros. Si tú trabajas en un programa reconocido, legalmente ese programa no existe y, sorpresa, entonces, por definición, quien trabaja allí tampoco existirá. Ustedes se preguntarán, ¿cómo operan si no tienen supervisión? Aquí es donde el manual del Departamento de Defensa 5205.07 entra en juego. Esto es un documento público que cualquiera de ustedes puede buscar en la web oficial del DoD. Se trata de un manual que establece las reglas de juego para los SAPs. En sus páginas se detalla cómo se gestiona el acceso a la seguridad y la compartimentación extrema para garantizarla. Sin embargo, el verdadero filtro o el mecanismo que hace que todo esto funcione en Estados Unidos, por lo menos hasta donde sabemos, es la Ley de Secreto de Patentes de 1951 o la Invention Secrecy Act. Imagínense que un científico privado, por ejemplo, alguien como el mismo Norsen o un ingeniero externo, descubre una manera de acoplar una señal neural a un campo electromagnético. Lo presenta ante la oficina de patentes.
El gobierno detecta la solicitud y automáticamente ¿qué hace? Invoca la ley de 1951 y en cuestión de horas, literalmente, el invento es confiscado por intereses de seguridad nacional y para la salvaguarda e integridad de la seguridad nacional. No hay apelación, no hay proceso, ni similar, no hay reclamación. El inventor simplemente recibe el clásico cese y desista o una orden de silencio perpetua. La tecnología desaparece del mercado abierto y es transferida directamente al vientre de un SAP. Tenemos pruebas documentales de esto. Cada año, el comisionado de patentes publica un informe donde aparecen miles de órdenes de secreto activas. Por ejemplo, mis queridos podescuchas, en 2022 la cifra superaba las 6.000 órdenes vigentes. Se trataba de miles de tecnologías enterradas que podrían, escuchen bien, podrían haber cambiado la medicina, la comunicación o la energía, pero que están acumulando polvo en un sótano clasificado hasta donde sabemos, claro. Recuerden, una vez más, quien les habla, al igual que ustedes, es un simple civil. Los periodistas como Ross Coulthart han insistido en un punto clave. El problema no es que el gobierno omita algunas cosas. El problema no es que el gobierno mienta, es que miente todo el tiempo. Y esto no tiene que ver, por cierto, con la forma de organización política. El problema entonces es que el gobierno ha creado un sistema de compartimentación legal donde lo que sea, las posibilidades de transformación y cambio para el beneficio de la sociedad, del individuo, del ciudadano promedio, ha sido simplemente fragmentada o crispada. Los científicos que trabajan dentro de estos SAPs solo conocen su pieza del rompecabezas, es decir, el que les corresponde, o aquella tarea que les corresponde hacer. Un ingeniero puede estar, por ejemplo, desarrollando un sistema de nanotecnología inyectable sin saber que su trabajo es para conectar a un activo psiónico a una aeronave. Es una estructura básicamente de control donde nadie es culpable de todo porque todos son piezas necesarias para una maquinaria que trata al ser humano simplemente como un mero recurso de hardware. Un sistema donde la ley se utiliza para legalizar el robo de la innovación y, sorpresa, de la conciencia humana. O si no queremos ser tan dramáticos, simplemente para capturarla y secuestrarla. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces con Norsen y por qué podríamos hablar de un legado que parece ser omitido, pasado por alto y que nadie entendió? La gente ya sabe, ¿no? Prefiere hablar de consciente versus inconsciente, subconsciente, símbolos, arquetipos, antes que intentar entender medianamente qué diablos es todo esto. Aquí entonces la historia se vuelve un poco más oscura, casi cinematográfica, pero con consecuencias fatales. Hace décadas, un hombre llamado John Norsen, los invito a que visiten ese podcast prometido, es mucho más interesante de lo que parece, estaba trabajando para los Skunk Works de Lockheed Martin e hizo algo que cambió la historia para siempre. Norsen no era un místico, era un neuroingeniero de élite y un ex militar de la Fuerza Naval Norteamericana. Norsen había desarrollado el concepto de biofusión, es decir, él fue de los pocos que entendió que el cerebro no es solo un órgano biológico, sino un procesador, tipo transductor, es decir, una antena. Cada pensamiento tiene un patrón o una huella dactilar cognitiva, así que este fue capaz de diseñar sistemas para medir ese patrón y convertirlo en un comando para una aeronave. ¿Y por qué en este punto he centrado tanto mi atención en este personaje de Norsen? Como verán más adelante, Norsen es tal vez una de las piezas clave faltante para abordar y entender realmente el fenómeno central que aquí nos ocupa, mis queridos podescuchas, que son los estados fuera del cuerpo. Pero prosigamos con esta investigación. Antes de Norsen debemos hablar del arquitecto de todo esto, es decir, del hombre que construyó la Catedral del Secreto Aeroespacial, que se llamaba Ben Rich. Si John Norsen fue el neuroingeniero que conectó los cables, Ben Rich fue el hombre que diseñó la arquitectura del edificio. Como segundo director de los Skunk Works de Lockheed Martin, Rich no fue solo un ingeniero, sino una figura clave, enigmática y mítica dentro del complejo militar, ya que tenía un conocimiento enciclopédico no solo de la ingeniería aeroespacial, sino además su verdadero poder residía en el dominio absoluto de los SAPs. Él entendía mejor que nadie cómo hacer convivir la ciencia de vanguardia con la sombra absoluta. Básicamente Rich era el guardián de los secretos que ni siquiera el Pentágono sabía o sabe que tiene.
Su capacidad para mantener la operatividad de estos programas de acceso especial mientras dirigía la vanguardia de la aviación mundial con proyectos como el mítico ya F-117 es lo que lo convirtió en una figura tan compleja. Rich no solo creaba máquinas, creaba realidades donde el secreto era la ley física fundamental. Sus comentarios hacia el final de su vida sugirieron que la propulsión exótica y la percepción extrasensorial son una sola y misma cosa. No fue un desliz, no fue producto del Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa. Fue una advertencia cifrada, mis queridos podescuchas. Él sabía que el futuro de la aviación, por ejemplo, no estaba en la aerodinámica, sino en la integración cerebro-máquina, que sorpresa, como anticipo, agencias como el DARPA en los Estados Unidos ya está en curso desarrollando este tipo de tecnologías sin procedimientos quirúrgicos o sin intervenciones quirúrgicas, y se conoce como N3. Recuerden bien ese código, aquí hablamos de código P3 para los activos iónicos, pero recuerden el código N3. Pues bien, debo ser honesto con ustedes, el volumen de información que manejaba Ben es tan descomunal, tan denso en implicaciones técnicas, políticas, tecnológicas y militares que es imposible cubrirlo en un solo episodio. Básicamente es un titán del control y el conocimiento clasificado. Así que le dedicaremos, prometido, en un episodio exclusivo o próximos episodios, varios capítulos para tratar de abordar su legado, su relación con los contratistas de defensa y cómo este mismo ayudó a erigir el muro que hoy estamos intentando saltar. Pero basta decir esto hoy. Cuando Ben Rich hablaba, la comunidad de inteligencia escuchaba, y cuando sugirió que la humanidad ya tenía las llaves para viajar entre las estrellas, y lo dijo con la autoridad de quien sabe exactamente dónde están escondidas esas llaves y quiénes son los activos que las custodian, hay que prestar atención. ¿Entienden la implicación? Ben Rich era el hombre que lideró el desarrollo de los aviones más avanzados del mundo y que dirigió una de las empresas privadas más extrañas a la fecha, que es Lockheed Martin. Dijo claramente que la propulsión exótica funcionaba como la telepatía. Así es, no hay botones, no hay joysticks, no hay comandos, simplemente una conexión uno a uno entre la mente del piloto y el campo de energía de la nave. Y Norsen claramente era la pieza que faltaba, ya que este último Norsen sabía cómo construir el puente entre el pensamiento humano y la máquina. Lamentablemente, cuando Norsen intentó cruzar la línea de la sombra a la luz, el sistema, como es habitual, reaccionó. A mediados de los años 2000, Norsen estaba preparado para dar una conferencia magistral y pública, por cierto, en la Universidad de Guerra Naval de Newport. Iba a exponer parte de su investigación más reciente. Sin embargo, 2 semanas antes de la cita envió un correo electrónico críptico a algunos de sus amigos más íntimos y colegas sobre su futura charla. Y, sorpresa, en su mail, la última frase fue un juego de palabras semántico que helaba la sangre, ya que traducía al español, mis queridos podescuchas, algo así como John, no escuchado, no visto, o ni visto. Recuerden que el apellido era Norsen, y ese juego de palabras alude a John, no escuchado, ni visto. Fue una sentencia. Apenas 14 días después de este correo enigmático, John Norsen fue encontrado muerto en una habitación de motel. Causa de muerte, la típica causas naturales. Informe forense, nulo, sin dictamen. El hombre que sabía cómo convertir la mente humana en un joystick de combate, el hombre que tenía el mapa tal vez de la mente humana, desapareció, o más bien, falleció. Su trabajo, una vez más, fue enterrado bajo el secreto. Fue la lección más cara que la historia nos ha dejado. En el mundo de los SAT, el conocimiento no es poder, es una condena a muerte. Apuntalando un poco más todo esto y para ir cerrando ya, mis queridos podescuchas, podemos hablar del factor humano o lo que se conoce en la jerga militar como los pink assets. Jeremy Corbell ha sido brutal en su exposición respecto a este fenómeno y esta realidad. Gracias a informantes como Jay Barber, así es, aquel que se presentó en el Congreso de los Estados Unidos en estas audiencias parcialmente públicas de los años 2023, 2024 y 2025, donde se comenzó a hacer una cobertura sospechosamente muy mediática de los UAPs y de estos informantes, muchos militares activos, otros dados de baja, otros con carrera inconclusa, abordan todo este tema y se menciona incluso durante estos informes ante el Senado de los Estados Unidos y el Congreso acerca de los psiónicos o activos psiónicos.
Entonces Barber es uno de los primeros en hablar acerca de lo que pasaba en estos SAPs en relación a los activos P3. Él llama a estos individuos activos P3 o personas con potencial y predisposición psiónica. No son elegidos por su bondad, porque sean nobles, porque sean meditadores, porque sean veganos, ni cosas de esas. Se trata de personas elegidas por su capacidad para mantener una coherencia de pensamiento bajo estrés extremo. Imagina que eres un individuo con una intuición desbordante, que por cierto, intuición es un eufemismo en el contexto de operaciones militares o SAPs, para indicar una forma de percepción diferente a la media. Luego, debido a esta facultad, vamos a llamarle así tuya, eres llevado a un laboratorio subterráneo, conectado a una interfaz de máquina donde tu propia conciencia básicamente se vuelve el combustible. Si tu mente oscila, si dudas, si tienes miedo, la nave pierde estabilidad. Por eso, el entrenamiento incluye drogas pesadas, horas continuas de simulación, estimulación electromagnética y, por cierto, aislamiento total. Es esencialmente el Stranger Things que muchos vimos, pero despojado de la nostalgia y lleno de una realidad aterradora y cruda. Podríamos decir que es el tráfico de conciencias humanas, es usar el cerebro humano como un dron de guerra. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estamos hablando de esto en pleno 2026 y cómo todo esto se conecta con las OVEs? Ya lo sugerí con Norsen. ¿Por qué periodistas como George Knapp, que han pasado décadas uniendo los puntos, saben que el gobierno no quiere que veas esto? No es solo por el miedo a que sepamos que no estamos solos o tonterías de ese tipo. Es el miedo a que sepamos que la tecnología que usan contra nosotros está basada en nuestra propia biología. Si el público entiende que la conciencia humana no es solo una herramienta de propulsión, sino que es el activo por antonomasia, es la herramienta definitiva, el control system pierde su monopolio. El tema del secretismo, mis queridos podescuchas, entonces se vuelve un asunto una vez más de soberanía, de autonomía individual y colectiva. La arquitectura del silencio que intenta construir en redes sociales, la censura algorítmica, todo es parte de lo mismo. Evitar que la gente conecte los puntos entre la neurociencia de vanguardia y la realidad de todo este fenómeno. Ustedes son los receptores finales de esta información. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la intuición es lo primero que el sistema intenta inhibir en las escuelas, en la mal llamada educación, en el trabajo, en la vida diaria? Quizá no quieren que aprendamos a usar la herramienta más potente que tenemos. El código P3 no es solo una designación militar, es un recordatorio de que nuestra propia mente es un territorio en disputa. Soy Tuto Flores, esto ha sido En órbita, gracias por haberse quedado hasta el final. La próxima vez que sientan esa corazonada, esa conexión extraña con el entorno, pregúntense, ¿es solo intuición o es el sistema buscando una señal? Y recuerden, como solía apuntalar muy bien Terence McKenna, un secreto no es algo que no se haya contado, es algo que simplemente no se puede contar. Gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.